Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Toño Aguirre y me da mucho gusto saludarles. La fe católica está de luto. Ha fallecido el Papa Francisco, este primer Papa latinoamericano, este Papa que cambió en muchos sentidos la cara de la Iglesia Católica, murió este día precisamente cuando empieza la semana de Pascua. Para hablar sobre el Papa Francisco, quiero saludar con mucho gusto al doctor Juan Pablo Alcocer. Él es precisamente pues un experto en estos temas, es un doctor en Derecho Canónico, entre otras cosas. Doctor, qué gusto saludarlo. Igualmente, Tony, muy buenas tardes y muy buenas tardes a tu auditorio. Doctor, ¿quién era el Papa Francisco? Jorge Mira, Bergoglio. Jorge ¿Quién es Bernon, en sí. su opinión? Mira, primero hay que manifestar otra vez el luto que tenemos todos los católicos, y yo creo que el Papa Francisco era un alma sencilla, era amar con sumisión, eligió escuchar en un mundo lleno de ruidos, fue humilde en tiempos vanidosos, construyó puentes, no construyó muros, fue la voz de los que no tenían voz, fue el abrazo de los olvidados, fue la mirada de los marginados, fue el pastor de los perdidos. Sonreía incluso con el corazón cansado y con su enfermedad con un solo pulmón, y partió horas después de nuestra Pascua cristiana. Ese era Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, que en paz descanse. Oiga, doctor, suena muy bello lo que usted acaba de decir, no podemos esperar menos de usted, de quienes lo conocemos. Doctor, fue un hombre que vino en un momento muy problemático para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque por un lado había renunciado Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI o Benedicto XVI, porque, bueno, dicen que no pudo con el paquete, eso la historia lo ha escrito. Un intelectual de una gran envergadura, usted me lo ha dicho en otras emisiones de este programa, en La Llaga. Pero, doctor, ¿por qué escogieron a Francisco? ¿Era el Papa necesario? ¿Tenían que darle otra vez un hombre carismático al mundo católico? ¿Tenían que darle un hombre que más que intelectual fuera un Papa de a pie? Mira, yo creo que después de la renuncia de Benedicto XVI, la Iglesia necesitaba un nuevo giro. Después de tener a un Papa eminentemente teológico, viene un Papa progresista, proveniente de la orden de los jesuitas, y un Papa latinoamericano, como bien has dicho. Había que darle una nueva savia al timón de Pedro. Y el Papa Francisco en esos momentos era el indicado para cumplir con una serie de situaciones que había que necesariamente sacar adelante, eran urgentes. Él empieza y se le califica de populista. Él se le acusa de no haber defendido a sus hermanos, los jesuitas, en la época de la dictadura militar. A ver, doctor, ¿era populista Francisco? Creo que sí. Francamente, era un hombre populista, cercano a la gente, como ya lo dije. Bueno, pero populista era también Juan Pablo II, No, ¿no? además es que hay una diferencia muy grande entre Juan Pablo II y Francisco. Juan Pablo II era un intelectual, era un diplomático, era un jefe de Estado, era un jefe de gobierno, era un políglota, era un hombre con 2 doctorados. En cambio, Francisco se dedica a estar más cerca de la gente. A ver, doctor, era un hombre más sencillo, sencillo en su currículum académico y sencillo como persona, me está usted diciendo. Sí, claro, exactamente. Sí, claro, es lo que te estoy diciendo. Y su populismo no significa que sea malo, sino que es un populismo que atrajo a la gente y que abrazó, como decíamos, a los desposeídos,
y que evidentemente era el papa que se necesitaba. Después, pues tuvo sus asegúnes, porque ya muy al final del pontificado se hizo de muchos enemigos. Muy al final del pontificado entrega desafortunadamente una iglesia en alguna medida dividida. Entrega cardenales que no conocemos. Entrega una curia romana enojada, la poderosa curia romana que hemos platicado tú y yo en algunas ocasiones, enojada con él. El poder detrás del trono, ¿no, doctor? Sí, es el poder detrás del trono, y después te doy una frase que escogí para el auditorio y para ti. Entonces, pues Francisco tiene que ir peleando y picando piedra contra esa curia romana, contra ese lobby gay, contra ese Banco Vaticano o la Organización de Finanzas Vaticanas que lo fueron atando de manos. Entonces lo fueron enlatando y al irlo enlatando, creo yo que fue mermando su salud, fueron mermando sus capacidades y francamente la curia romana pues no lo dejó hacer las reformas que él pretendía hacer en bien de la iglesia o en pos del bien de la iglesia. A ver, doctor, para ver si entendí. La curia romana no estuvo de acuerdo en todo caso con el pontificado del Papa Francisco y pues de las reformas que él quería hacer con la iglesia y esto mermó su salud. Suponemos el enorme estrés que debió padecer pues un líder de esa tesitura, de ese tamaño, doctor. Mira, además de la curia romana, pongamos dos ejemplos. Ahí tenemos a la iglesia alemana. Los obispos alemanes son sumamente poderosos. Después de Roma, en filosofía y en teología, viene Alemania. Entonces no es cualquier alumno, sino estamos hablando de alguien que compite. En segundo lugar, cardenales, como por ejemplo el cardenal Burke, que fue presidente del Tribunal de la Asignatura Apostólica, que por cierto ahora se está ahí candidateando. Y por cierto, me enteré que también el presidente Trump quiere ahí meter mano en una elección y ahorita te digo por qué no puede hacerlo, porque está prohibido. Pues él se fue haciendo de esta serie. No me diga eso, doctor. Ya Trump está colapsando económicamente al mundo, ¿no? Incluyendo a su propio país. Y ahora que meta las manos donde no lo llaman, no puedo creerlo. Ya es demasiado, ¿no? El candidato al papado para este cónclave de Donald Trump es el cardenal Burke. El cardenal Burke es un extraderechista. Es un crítico de las reformas que hizo el Papa Francisco. Es un hombre de la congregación de San Pío X. Es un hombre que todavía celebra las misas en latín. Es un hombre que al principio del pontificado del Papa Francisco juntó más de 213,000 firmas para querer manifestar su descontento. Firmas que entre ellas iban de obispos y de cardenales. Entonces, es o era un enemigo muy poderoso que ahora compite para el papado, para ser el 200. Entiendo un hombre de ultraderecha, podríamos decir, doctor Alcocer. Es un hombre de ultraderecha, sí, cómo no, es de ultraderecha. Así aparece en todos los titulares. Mira, yo tuve una experiencia curiosa con él. Estando en Colombia, yo estaba conferenciando en la Universidad Católica de Colombia sobre cuestiones de derecho natural y se invitó al cardenal Burke a cerrar ese congreso. El cardenal Burke celebró una misa de 3 horas en latín con todo el rito anterior al Concilio Vaticano II. Entonces, ahí mostró claramente su extrema derecha. Y tuve oportunidad de preguntarle en un curso de ayornamiento de preparación para los procuradores y abogados que litigamos en tribunales eclesiásticos, y le pregunté que por qué no se había traducido la jurisprudencia de la Rota Romana al castellano si teníamos papa en ese momento, Francisco, de habla castellana. Se quedó callado, Doctor,
se cortó un poco la transmisión. ¿Me puede repetir Sí, este último fragmento? sí, te digo que estando en un curso de ayornamiento en el tribunal, en el auditorio de la Universidad Pontificia de la Santa Croce, el cardenal Burke fue quien inauguró el curso. Y yo le pregunté al cardenal Burke que por qué no se había traducido la jurisprudencia de la Rota Romana en materia matrimonial al castellano, siendo que teníamos ya papa de habla castellana. El cardenal Burke se quedó callado, se puso rojo, rojo, rojo como tomate, me echó unos ojos de pistola tremendos y no me contestó la pregunta. No me contestó la pregunta. Entonces, un hombre radical, sí, sí lo es. Es un hombre de derecha, sí, sí lo es. Es un hombre que no acepta Concilio Vaticano II, sí, sí lo es. Y que fue sumamente crítico del pontífice que acaba de fallecer. Ese tipo de personas no nada más es una, sino ese tipo de personas hay varias que estuvieron en contra de las reformas y de la manera de practicar el papado del Papa Francisco. Existe. A ver, doctor, entonces este hombre es el candidato, vamos a decirlo, el alfil del presidente Donald Trump. No, se dice que es el alfil del presidente Donald Trump. Yo lo leí en redes. Pero esto no significa mucho. La última vez que un país quiso intervenir en la elección de un papa fue en el año de 1903, Tony, cuando el gobierno austriaco quería imponer un papa. Antes se hacía, pero los pontífices fueron teniendo mucho cuidado de que este tipo de normas o de legislar para que ningún grupo de poder, ni ningún grupo de gobierno, ni ninguna persona específica pueda en un momento determinado intervenir en la elección de un pontífice. La elección de un pontífice solo corresponde a los cardenales y solo son los cardenales los que eligen en el llamado cónclave o asamblea al siguiente pontífice que guiará los destinos de la Iglesia Universal. A ver, doctor, y hombre que usted menciona, este cardenal, ¿tendría alguna posibilidad? Pues mira, yo no sé en términos políticos, pero hay de posibilidades, tienen todos, aunque algunos menos que otros. Pero este hombre sí pudiera mover sus hilos para en algún momento determinado influir. ¿Por qué? Porque la iglesia de Estados Unidos, Tony, es la iglesia que más dinero da a la Santa Sede. Esto es público, ¿eh? ¿Más que la Iglesia de México? Mucho más que la Iglesia de México, pero mucho más que la Iglesia de México, la Iglesia estadounidense. Entonces, porque recordemos, doctor, hasta donde yo me quedé, la basílica, solamente la basílica, le daba 30 millones de dólares al Vaticano. bueno, no sé, no soy financiero, mi querido Tony, y no estoy enterado de finanzas, pero sé que la iglesia norteamericana es una iglesia que contribuye muchísimo en todos los órdenes a las finanzas del Vaticano, tanto en los tribunales, tanto en el funcionamiento de la estructura del poder legislativo, del poder judicial, etcétera. Entonces, en tono de broma, algunos de mis colegas dicen, bueno, es que falta un papa norteamericano. Pues si falta un papa norteamericano, ahí está anotado Burke. Ahí está anotado Burke. Y lo dejo como reflexión, porque es un papa que haría mucho daño a la iglesia, ya que retrasaría muchas de las reformas, no nada más del Papa Francisco, sino del propio Papa Benedicto y del propio Papa Juan Pablo II, si este señor llega al papado, que puede ser en alguna medida un peligro para lo que ya se ha avanzado, sí te lo digo. Y a lo mejor estoy echándole de más al próximo Papa, el 267, y quién sabe qué me vaya a pasar, pero de que tiene posibilidades, tiene posibilidades. A ver, doctor, también se ha hablado ahora, ya sabe usted, de estas predicciones de Nostradamus, ¿no? Dicen que podría haber un papa negro.
¿Usted cree que sea así? Y de ser cierto, ¿será Robert Sarah el cardenal? Sea quien te refieres de este cardenal. Mira, yo no sé de colores. Yo lo único que sé es que tiene que ser un hombre moderado, tiene que ser un hombre abierto, tiene que ser un hombre incluyente, tiene que ser un hombre que los diferentes grupos de género los incluyan dentro de el gobierno de la Iglesia Católica. Había que preguntarle a este señor, no recuerdo si es africano, creo que es africano, pero no recuerdo de qué es parte de África, si su agenda, si él fuera elegido como pontífice, estaría dirigido a la inclusión. Yo votaría por la inclusión. Hay muchos temas que ya hay que incluir en la agenda religiosa y en la agenda eclesiástica. Y que fue lo que hizo el Papa Francisco, ¿no, doctor? Pues haber hablado de los divorciados, de los homosexuales, de muchas cosas que en la iglesia no se hablan comúnmente, doctor, ¿no es así? así es. Mira, yo creo que esto poco a poco debe de venirse dando una inclusión, debe dársele una inclusión porcentual, gradual, pero debe dársele una inclusión. ¿Por qué? Porque son realidades humanas que existen, Tony. Y en algún momento, si no se le da una inclusión, estas realidades humanas van a poder superar o van a superar a una administración que pudiera quedarse arcaica y que evidentemente el personaje que te mencioné pues va sobre esa línea de no incluir ninguna de estas reformas. Hizo bien el Papa Francisco cuando habló de los homosexuales, hizo bien cuando habló de los divorciados, porque todos somos personas que necesitamos una atención específica, pero incluyente. Y la iglesia debe de empezar a incluir todo tipo de personas. Doctor, pero también de cosas tan importantes como los migrantes, el medio ambiente, el cambio climático, la globalización. Claro, Pues digamos que fue un papa avanzada, ¿no, doctor? claro, mírate, él tenía una agenda ambientalista y fue duramente criticado por ello, por tener una agenda ambientalista. Yo aplaudo que haya tenido esa agenda ambientalista, definitivamente. Y, pues claro, un sector conservador lo atacó duramente con los temas que tú y yo estamos platicando hoy en la tarde. Doctor, estaba yo viendo, ya sabes, las encuestas, las apuestas, ¿no? Ya, esto parece un casino de Las Vegas, pero bueno, Pietro Parolin es el que lleva la delantera según, los datos más famosos, digamos así, o conocidos, o las encuestas, eso dicen. Mira, cardenal que entra al cónclave queriendo ser papa, sale cardenal, con excepción de tres: Pío X, Pío XI y Pío XII, que sí se nombraba su candidatura muy fuerte para ser papas y sí llegaron. Pero la razón es muy simple. Fueron secretarios de Estado del papa anterior, del papa anterior. En general, quien se candidatea de esta manera, como lo están haciendo ya varios de ellos, se quema y no es precisamente el pontífice que sale en turno. Pero es secretario de Estado, doctor, del anterior, vaya, del Papa recién fallecido. Puede ser, pero habría que ver cuál es la agenda que tiene. Mira, aquí los grupos que van a formar en el cónclave, los diversos cardenales, van a estudiar muy bien a los candidatos y van a ver muy bien sus tendencias ideológicas. Y de ahí saldrá con la tendencia ideológica el pontífice número 267. Yo no manejaría nombres, Tony. Esto de la política eclesiástica no es el tapado. Aquí es al contrario, el que se destapa es el que no sale. Ese es mi punto de vista.
Doctor, quiero agradecerle infinitamente esta conversación y la que vamos a sostener en un momento más para el Financiero Televisión. Además de agradecerle, mi último planteamiento, ¿podría haber un papa mexicano? No, estamos muy lejos de esa realidad. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Es que no, entonces es no conocer las personalidades europeas que existen en el mundo. Los cardenales europeos están, digamos, educados, por llamarlo de alguna manera, de otro modo que los cardenales mexicanos. Yo no le doy ninguna oportunidad a ninguno de los dos cardenales mexicanos. Ese planteamiento hace años se lo hicieron a su eminencia el cardenal Rivera Carrera, porque un periodista se le ocurrió por ahí decir que ya había un papable mexicano. Y entonces el No, cardenal, bueno, pero con el historial de este señor no lo creo. el cardenal dijo, es que no conocen a las personalidades europeas. Yo te contestaría de la misma manera. Las personalidades europeas como cardenales son muy superiores a los cardenales mexicanos. Con todo respeto lo digo para los mexicanos, muy superiores en todo sentido. Ahora, una última cosa, mira, que hay que señalar. Cada papa tiene sus limitaciones físicas, mentales, morales. Muchas veces el papa no será una persona extraordinariamente santa, un teólogo de renombre, un retórico persuasivo, un extraordinario lingüista o un administrador brillante. La historia del papado ha tenido papas indignos, pero afortunadamente hemos sido bendecidos con papas excepcionalmente dotados. Y de cualquier manera, siguiendo las enseñanzas de Concilio Vaticano II, el primer deber que debe de tener un papa es ser el referente y el guardián, Tony, de la revelación, en preservar la unidad de la fe, en preservar también la unidad de los obispos y en preservar también la multitud o la unidad de la multitud de los fieles del pueblo de Dios. Entonces sí, te diría yo que estamos en presencia de un verdadero candidato. Si no, no lo tomamos en cuenta. Wow, extraordinaria conversación, doctor Alcocer. Siempre es gratísimo hablar de estos temas con usted, con un hombre tan sabio como usted, tan íntegro y con ese equilibrio y esa mesura que lo caracteriza. Gracias, doctor Alcocer. Nos estaremos viendo en un momento más en el Financiero. Gracias de verdad. Y bueno, va nuestro abrazo solidario para la Grey Católica del mundo, que ha perdido a un gran hombre, ¿cierto? El pésame, así es, les damos el pésame. Bien, pues llegamos al final de esta transmisión. Ya oyeron ustedes al doctor Alcocer, compartan esta información de primera mano de alguien que sabe, y miren que sabe el doctor Alcocer. Nuestro abrazo fraterno a la Grey Católica del mundo, porque efectivamente, pues se fue un hombre extraordinario, sin lugar a dudas, el Papa Francisco. Hasta la próxima. Gracias Hasta y luego. mucha suerte. Gracias.